Hola, buenas tardes. Buenas noches ya, ¿cómo están? Ha sido un gusto que estén acá presentes hoy día junto a la familia inclusiva. Bueno, me presento primero que todo, soy Alejandra Eldunce, yo soy psicóloga, también soy licenciada en arte y arte terapeuta. Y hoy día la verdad es que vine a acompañarlos, también aquí con Carola Leiva, y también acá con nuestra facilitadora Karina Segura. Así que muy bienvenidos al programa de hoy, con todas las energías para presentarles y acompañarlos hoy día en este programa de arte inclusivo. Así que Carola, te doy la palabra para que puedas tú presentarte y presentar también a nuestros invitados. Súper, gracias Alejandra. Bueno, voy a partir yo describiéndome para aquellos que no me pueden ver. Soy mujer de pelo melena, crespo, hacia el lado con un poco de flequillo en la frente. Ando trayendo un collar de pelotitas de madera y una polera de manga corta, color beige. Hoy día tenemos a dos tremendos invitados. Voy a partir por alguien que nosotros en FIA queremos harto, porque él nos apoyó desde el principio también, como muchas personas nos han estado apoyando. Y bueno, y estuvo el año pasado en uno de los foros que tuvimos, en dos de los foros que tuvimos, perdón, y él es Francisco Silva. Él es el coordinador de inclusión y accesibilidad al patrimonio cultural del Consejo de Monumentos Nacionales, arqueólogo, tiene un magíster también en políticas públicas, ex candidato a constituyente, así que es un tremendo aporte para el tema de hoy. Muchas. Hola, Hola, muchas gracias Carola por la presentación. Gracias por la invitación también a este espacio a conversar. Bueno, ya me presentaste, efectivamente soy todo eso, soy persona también, me gusta el arte, me gusta la música. En términos de descripción, para quienes no me pueden ver, yo mismo no me puedo ver, así que no sé si mi descripción va a estar muy ajustada a la realidad actual. Soy un hombre de ya más de 40 años, debo tener hartas canas. Tengo el pelo largo, soy moreno, soy bastante alto. Y en este momento también tengo barba producto de la pandemia. eh, que ha causado estragos en mí, ha causado más crecimiento de pelo. Yo soy bien chascón también. Así que, y estoy vestido de negro. Me gusta vestirme de colores siempre que sea negro. súper. Bueno, y nuestro segundo invitado, también un tremendo invitado, es Darío Aguilera, primera vez que lo tenemos en algún espacio del festival, así que estamos súper contentos de tenerlo. Él es el director del Museo de la Ligua, también relacionado a la arqueología. Él es un licenciado en antropología, con mención en arqueología, tiene un máster en museología, un diploma en historia del arte, con mención en conservación y restauración patrimonial y un montón de otros diplomas que en realidad es bastante extenso su currículum. Así que buenas noches, Darío, ¿dónde estás? Ahí estás. Ahí te escuchamos. Sí, ahora sí que está. Bueno, primero agradecerles a la invitación por participar de este encuentro, saludar a cada uno de ustedes, a Francisco, que también tengo el honor de conocerlo, y también, bueno, describirme, tengo el pelo corto, también tengo 45 años, por lo mismo, también bien canoso, ¿ya? Y en este momento me encuentro desde mi casa, ya acá en la localidad de Placilla de la comuna de La Ligua. Así que feliz de participar de este encuentro y bueno, acá estoy para que podamos conversar y dialogar temas tan importantes como los que ustedes van a comentar. Buenísimo. Gracias. Bueno, lo primero, nosotros quisimos invitarlos hoy día a los dos, porque el fin de semana pasado tuvimos el fin de semana del patrimonio cultural. Digo el fin de semana porque se supone que son 3 días de celebración, ¿no? Y qué mejor que ustedes que nos puedan hablar un poco del patrimonio,
cultural que hay, cabe la relevancia también decir que somos todos de la quinta región. Entonces eso es algo también bastante importante de destacar, porque acá tenemos un patrimonio cultural, creo yo, bastante rico. Y bueno, ahí no sé, Darío, estuve leyendo un poco de lo que ustedes han hecho en el museo. Vi muchas fotos también que tienen en la página. Tengo unas ganas de ir a conocer el museo, porque ya hace muchísimos años que no voy a la Ligua, pero se ve muy, muy interesante todo lo que han hecho. Se nota que han incluido bastante a la comunidad también dentro de todo el trabajo que está hecho. Ahí tienen hartos proyectos que están en desarrollo, que ya han hecho, y bueno, no sé, cuéntanos un poquitito, quizás podemos ir viendo algunas imágenes y quizás de esas imágenes nos cuentas un poco qué es lo que significa, qué es lo que representan. Ok. Bueno, lo primero, comentarles que la imagen que están viendo corresponde a lo que es la muestra permanente de nuestro museo, ¿ya? El Museo de la Ligua es un museo municipal. Este año cumplimos 36 años, vamos a cumplir, de existencia de vida ininterrumpida. Los últimos años hemos estado como institución con un gran anhelo, un gran sueño que tiene que ver un poco con una nueva mirada que estamos trabajando para hacer de nuestro espacio lo más accesible posible, y el enfoque inclusivo con una mirada intercultural permea en toda nuestra labor museal, ¿ya? Y en parte reflejo de ello tiene que ir un poco con la renovada muestra permanente que nosotros estamos, que en el verano pasado pudimos inaugurar, gracias también al aporte de un fondo del Ministerio de las Culturas, del Fondo de Museo, y que lo que apuesta un poco es este proyecto en particular, y nosotros desde el museo también, lo que tratamos de hacer es poder hacer de nuestros espacios, no solamente el acceso físico a nuestra sala expositiva, sino a la vida misma del museo, como espacio cultural, como lugar de encuentro para la comunidad, lugar de convivencia, hacerlo accesible para todos y todas. Ya entendemos la inclusión con una mirada de manera más integral, donde todos y todas, la comunidad debe ser protagonista en ese proceso. Y reflejo, como les comentaba, es parte de esta muestra permanente que lo que centra su mirada y volviendo un poco a la introducción respecto a lo que se celebró la semana pasada, con el tema del Día del Patrimonio, nuestra exposición y el museo en particular se centra en lo que es el patrimonio de nuestras comunidades, ¿ya? Un patrimonio que es diverso, ya un patrimonio que es emotivo, un patrimonio también que no solamente hace referencia al pasado como pretérito, pasado, sino también al patrimonio que está vivo, que es vigente, que es dinámico, que es flexible, ¿ya? Y que ese, en cierta manera, tratamos de recrear a través de distintos elementos expositivos, de hacerlo un lugar de encuentro para todos y todas. Y ahí, bueno, ojalá que más adelante podamos, la gente en general de la región de Valparaíso, pensando en un mediano plazo, en mejores condiciones sanitarias, nos puedan visitar y recorrer esta exposición permanente que está centrada en las personas y en nuestras comunidades. Buenísimo. Gracias, Darío. Darío, disculpa que te interrumpe un poquito. Disculpen, lo que pasa es que tengo una consulta que hacerte. Pensando en esto de que estamos visitando de cierta forma visual ahora todos juntos el museo, haciendo esta visita, ¿nos podrías comentar un poquito a toda la gente que quizás no puede ver cómo es esta muestra, los bailes religiosos, la comunidad, ritualidad y fe que aparece en pantalla? Así es, mira, lo que estábamos viendo ahora es una lámina, ¿ya?, de la sala que se conoce como la sala de la religiosidad popular. Este en particular es una imagen que da cuenta ya de los bailes religiosos, ¿no? Vimos que los bailes religiosos son patrimonio vivo de nuestras comunidades. En general, todo lo que es la devoción popular está presente a lo largo de todo Chile, de manera profusa y amplia y variada en nuestra región, y con ciertos guiños de identidad local en nuestra provincia de Petorca, ¿ya?
Y este panel en particular hace testimonio de lo que es este tema, y ahí están desplegados en un panel, ya hay unas figuritas que dan cuenta en 3 dimensiones, que son figurillas hechas en arcilla de los bailes religiosos, de todos los bailes religiosos que están presentes en nuestra provincia. Son 32 bailes religiosos, ya. La provincia de Petorca concentra la mayor cantidad de bailes religiosos de toda la región de Valparaíso, ¿ya? Y por eso parte central de lo que es nuestra exposición en el museo tiene que ver con este tema de la religiosidad popular, ¿ya? Eso para responderte a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, disculpa, ahí ve la diversidad de los bailes comentales, por ejemplo, no solamente están los bailes chinos, ya que no olvidemos que el 2014 fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en la categoría de Patrimonio Inmaterial, pero también están estos bailes que acompañan las fiestas religiosas en la región, ya en nuestra fiesta religiosa acá en la provincia de Petorca. Hay bailes de danzantes, están los bailes de indios, ya están los bailes también muy vinculados a los bailes bolivianos y altiplánicos, con caporales, diablada, están los bailes de gitanos, ya que son más de la zona norte chico, zona central, y son esta gran variedad de bailes que le dan el color, el tema festivo a estas expresiones de patrimonio local acá en nuestra provincia de Petorca. Qué lindo. Con respecto a eso, Francisco, yo me acuerdo la primera vez que te conocí, tú me contaste que ustedes como consejo, estaban tratando de incorporar algunos elementos accesibles para personas, por ejemplo, ciegas, que era como, me acuerdo que me mencionabas que ibas a distintas escuelas y llevabas como réplicas de lo que hay ahí. Eso, por ejemplo, esto, lo que estamos viendo acá, son varias personas, son como figuritas, como decía Darío, son figuritas de arcilla, que eso perfectamente se podría hacer como eso, lo que tú me mencionabas, ¿no? Así es. Sí, mira, nosotros desde hace años que empezamos a trabajar estos temas de accesibilidad al patrimonio cultural, y involucran varias dimensiones, entre ellas una dimensión artística. Lo que está mostrando Darío es un trabajo artístico, y es un trabajo delicado, un trabajo profesional, un trabajo tradicional también, que se va relacionando con este elemento de la accesibilidad, porque claro, ¿cómo tú le describes un baile a una persona? Y cómo haces que esa persona se conecte con lo que significa un baile. Cuando tienes personas que han visto es mucho más fácil, pero cuando tienes personas que nunca han visto en su vida, la verdad es que muchas de las descripciones no tienen mucho sentido. Sin embargo, sí el tacto te otorga esa posibilidad, esa experiencia de conocer de manera directa aquello que te están mostrando y que te están contando. Y muchas veces no es posible hacerlo de manera directa. Y ahí es donde entra esta dimensión de las réplicas, que, como te decía, nosotros las hemos venido trabajando desde hace tiempo. Tenemos varias réplicas que hemos elaborado. Yo mismo he ido elaborando algunas en base también a mi experiencia desde la arqueología. Pero hemos ido evolucionando, y con los años también hemos ya accedido a estos archivos en 3D, de escáner 3D, donde hay en el mundo hay varias bases de datos gratuitas, hay otras que se pagan, y particularmente hay una bien importante que es del Museo Nacional de Historia Natural, que es parte también del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que tiene muchas de sus piezas escaneadas y que nosotros las hemos podido ir, digamos, sacando de ahí, de esa base de datos, y elaborando mediante impresoras 3D que luego requieren todo un tratamiento para poder pintarla y dejarla lo más real posible. Y ahí tenemos también, no sé, tenemos la pata del Chilesaurios Diego Suarezi, que es un dinosaurio que se descubrió no hace tanto. Tenemos digamos, la maxila del Pelagornis chilensis, que era un ave que vivió hace como 7 millones de años en la zona de Caldera, y medía como 7 metros de punta a punta de ala. Entonces, son elementos bien impresionantes, además de, no sé, cráneos de homínidos. Tenemos cráneos de homínidos africanos
que cuando te toca ir a una escuela, a un museo incluso, o a cualquier lugar y mostrar esto y hablar, no sé, te piden hablar de la evolución humana, de cómo llegó el ser humano a América, sí, ya, pero tú lo vas contando con elementos que además se los puedes entregar a los niños, a las niñas, a las personas que asisten. Y esa experiencia no es privativa de personas ciegas. La gracia que tiene eso es que te otorga una experiencia que es más completa. No solamente estás viendo, no solamente te están describiendo, sino que también puedes tocar. Y al tocar la información que te llega a través del sentido del tacto es diferente y se complementa. Entonces es súper rico ver a los niños que ven estas cosas como de museo muy detrás de vitrina y que de repente se acercan y quieren jugar y además tú los puedes invitar a jugar con las réplicas. No sé, yo llevo réplicas de arcos y flechas, llevo réplicas de estólicas, que son unos lanzadores de dardos. Entonces todos esos elementos, insisto, van mezclando esto de arte, artesanía, pero también de generar una cercanía con quienes, con el público, digamos, a quien tú quieres llegar, y que además es inclusivo, porque no estás dejando fuera a la gente que no ve, no estás dejando fuera a la gente que no puede, no sé, pagar por ir en un viaje al Museo de Londres a ver esto mismo. No, lo tienes tú ahí, y si se rompe, tampoco se pierde mucho, porque son hechos de plástico, son hechos de arcilla, se pueden volver a hacer, no hay un peligro en una pérdida patrimonial irreparable. Y eso da mucha libertad también. Claro. No sé, pasamos a la otra imagen como para ir complementándola. Ahí está el museo. Sí. Ese mural, Darío, me llama mucho la atención. Porque eso, bueno, yo no sé si es algo que se hizo de forma participativa o fue un artista X que lo diseñó. Cuéntanos un poquitito de lo que estamos viendo. Ya, mira, estamos viendo un mural que está a la entrada del museo, ¿ya? Que fue pintado por un gran amigo y un gran amigo del museo, me refiero a un gran artista local de acá de la ciudad de La Ligua, que se llama Jorge Salinas Valero. Es un gran artista, ha pintado varios murales en distintos lugares de la región metropolitana, Santiago y la cuarta región, ¿ya? Y nosotros tenemos la suerte de contar varias obras de él, tanto en el exterior como en el interior del museo, ¿ya? Este mural en particular se llama Pachamama y en el fondo es el mural que le da la bienvenida a los visitantes al museo. Es un mural de gran formato, ya que está, como les comentaba, la intemperie afuera del museo, donde está en la parte central de este gran mural, hay la figura de una mujer que representa un poco al territorio, a la madre tierra de nuestra provincia. Detrás de la imagen central están algunos rostros que dan cuenta de la diversidad cultural, rostros mestizos, morenos, de la rostros que uno aprecia en nuestras comunidades, ¿ya? Y de fondo todo el escenario de lo que es el valle de nuestra ciudad, el Valle de la Ligua, ¿ya? Que da cuenta un poco de este territorio que es diverso, que es telúrico, ¿ya? Y que en el fondo es lo que de cierta manera resume en parte lo que la gente va a encontrar al interior en las distintas salas que el museo tiene a disposición para que puedan ser visitadas. También quería, a raíz de lo que hablaba recién Francisco, en esta apuesta como elementos que tratan de avanzar en lo que es accesibilidad universal a los contenidos, al disfrute de una experiencia, en este caso museal, nuestras distintas salas que el museo dispone apuntan un poco a eso, a generar una experiencia de visita que sea más completa. Ya nosotros tratamos lo posible de generar espacios que estén abiertos a todos los sentidos, ¿ya? Y una cosa que veníamos trabajando hace bastante tiempo, evidentemente ahora hay mucho más trabajo, mucho más lugares donde uno puede apoyarse a modo de referencia, ¿ya? Que también van de la mano también de generar ciertas experiencias, y que nosotros lo que tratamos de hacer en nuestro espacio es generar entornos, que le llamamos nosotros entornos accesibles e inclusivos, de generar espacios mucho más multisensoriales, ¿ya? Para que en el fondo la conexión con los contenidos, evidentemente, sean generalmente lo más amplio posible,
considerando que el público del museo es variopinto, no solamente hay estudiantes, hay niños y niñas, hay niños, infantes, hay adultos mayores, migrantes, turistas, entonces por eso tratamos de generar distintos estímulos a las distintas salas donde en lo posible la gente pueda vincularse con ellos, ya sea a través de la vista, del tacto o de todos los sentidos disponibles que pueda tener la persona, para que esa experiencia realmente sea una experiencia, ¿cómo se llama?, que marque a la persona. ¿Por qué digo esto? Porque quienes trabajamos en los museos es fundamental esa experiencia de la visita, ¿ya? Y por eso tratamos de que esa experiencia sea lo más confortable, no solamente en los contenidos, sino también en nuestros trabajadores, ya quienes acompañan también como guía, como educadores en esta experiencia, que también es fundamental, el buen trato, la empatía, ya estar atento a las sugerencias, comentarios del público, la gente viene con mucho conocimiento previo que también enriquecen la misma experiencia en estos espacios culturales, ya sea un museo, un centro cultural, un parque, entonces tratamos de generar un poco esa dinámica que es mucho más, por eso son exposiciones que no se terminan, son abiertas y que enriquecen por la propia experiencia de cada uno quienes participamos de ello. Darío, una consulta, este mural aproximadamente para pensar para la gente que no está viendo, sino que para que lo pueda imaginar un poco, aproximadamente cuánto mide para pensar en las proporciones, digamos. Las proporciones, el mural tiene de alto alrededor de 2 metros y de ancho ya alrededor de yo diría unos 6 a 7 metros, ¿ya? Son murales de gran formato y lo interesante que, bueno, que en la foto no se muestra, pero sí nosotros tenemos una suerte como de panel, ya que está en formato para personas, formato accesible, donde pensando precisamente para personas ciegas que puedan también poder tener la idea de la composición de lo que es el mural, ya que no aparece ahí en la imagen, pero está también a la intemperie esta suerte como de placa que la gente pueda como y están en esta idea de hacer inclusión, en el fondo, para todos sirve, como bien decía Francisco, entrar en esa experiencia, y así tratamos de hacer también todos nuestros contenidos también, tanto lo que está en exterior como al interior también del museo. Buenísimo. Ahí con respecto a eso, Francisco, ustedes como consejo, ¿ustedes van asesorando a los museos con respecto a estos temas? O sea, ¿cómo lo hacen? Porque me imagino que hay como algún trabajo en conjunto, que el museo tendrá como una visión y quizás monumentos los van ayudando en el sentido, por ejemplo, específicamente de tu área, que se vea como la parte de accesibilidad, o cada uno es por su lado, ¿cómo? Sí, ¿hay capacitaciones también? Disculpa, Francisco. Sí, hay distintas vías. A ver, hablando de las capacitaciones para abordar ese tema de inmediato, nosotros hemos hecho varias que se enmarcan dentro del Día del Patrimonio Cultural. La última que hicimos fue a fines de abril, en este caso participaron dos personas que vienen del mundo de la discapacidad, que trabajan con discapacidad y que en el fondo expusieron su experiencia respecto de lo que significa hacer desde la discapacidad y hacer con la discapacidad. Esos talleres van quedando grabados, están en el YouTube del Consejo Monumentos. Hay uno anterior, que es del año anterior, donde hablamos de cosas más bien técnicas, de conceptos, etcétera. Pero nosotros además sí preparamos este tipo de talleres y los vamos dando incluso a petición a solicitud, digamos, de las comunidades, de las organizaciones, de los museos, etcétera. Esa es una vía. Pero aparte de esa vía está la vía del trabajo directo que nosotros hacemos como Consejo de Monumentos, tanto asesorando a organizaciones o instituciones que así lo pidan. En eso nosotros siempre estamos abiertos. Y por otra parte, lo que se refiere al trabajo habitual de nosotros en monumentos nacionales. Y ahí, claro, hay distintos entes, privados o públicos, que
que tienen adscripción al ministerio o que pertenecen a otros ministerios o que pertenecen a universidades, que van desarrollando proyectos culturales que nosotros nos toca revisar. Lo que más hemos visto en el último tiempo son adaptaciones de accesibilidad universal en espacios culturales que se están construyendo, que se están proyectando. No sé, me tocó ver estos temas en Arica, o en Arica relacionado a la exaduana, o ahora estábamos viendo un tema de accesibilidad en el cementerio número 2 de Valparaíso. Y así, son distintos espacios que están abiertos a público y que tienen alguna vinculación con el tema de monumentos nacionales y que a nosotros nos toca revisar. Y ahí también es un trabajo que ha ido de a poco, pero que ha dado sus frutos gracias también al compromiso de los y las profesionales del Consejo, los arquitectos sobre todo, que son los que terminan revisando estos temas. Y nada, pues el resto también son iniciativas del propio Consejo, no sé, instalación de placas o generación de talleres, donde también nosotros estamos participando constantemente y de manera interna para poder ir nutriendo esto de mayor accesibilidad. O sea, las posibilidades son muchas, pero para dejar así como el bichito, nosotros también funcionamos como a petición de... sobre todo pensando en la accesibilidad al patrimonio cultural y a la cultura en general. Y ahí, pucha, es cosa de buscarnos, de contactarse con nosotros y nosotros prestamos nuestras asesorías felices de la vida también. Porque entendemos que esto es un trabajo de hormiga, un trabajo súper grande, que hay mucha gente haciéndola y que nosotros estamos ahí aportando un granito de arena más nomás. Pasamos a la otra imagen para comentar. La famosa quintrala. Sí. Sí. Esto es una parte, ¿no? ¿Es una parte de la pintura en sí o es esta la pintura? No, es una parte de un gran mural en realidad. Comentarle a la gente que estamos viendo una lámina de una sección del mural de la Quintrala, que está en la sala que ya el mismo nombre, de acá del museo, ¿ya? Es un mural de gran formato, las dimensiones deben ser como de ancho unos 4 metros de alto como 4 metros también, más o menos es el formato del mural. Y la parte central de este mural, en la imagen que vemos ahora, es la figura de este personaje, esta mujer que vivió acá en la región, pero particularmente en lo que es el Valle de la Ligua, ¿ya? Bueno, además ya la Quintrala, no olvidemos que ella vivió acá en el siglo XVII, nace en el año 1604, ¿ya? Y que, bueno, fue ama y señora de este valle, y también por distintas herencias va teniendo tierras también en otros lugares de la región metropolitana y de otros sectores también. Y es un personaje, bueno, que en general nos ha llegado de ella a través de escritos de historiadores hombres, como una mujer malévola en general, pero quizá se le cargó mucho la mano solamente por el hecho de ser mujer, pero también convengamos también que en ese entonces muchos de los grandes hacendados también tenían esa forma de tratos que tenían en ese entonces con las comunidades que habitaban ese territorio. Me refiero particularmente a comunidades indígenas, también comunidades de afrodescendientes que van llegando acá a la zona central. No olvidemos que muchas veces ahora, por algunos estudios que están saliendo en el último tiempo, se está visibilizando también todo lo que es el mundo afro acá en la zona central de Chile, ¿ya? Y acá en nuestra ciudad también, o sea, toda la zona, estas grandes haciendas, mano de obra que ellos tenían cercana, era no solamente la comunidad indígena, producto del movimiento de ellos a partir de la institución de la encomienda, sino también de la llegada de grupos afro, algunos de ellos del norte, otros que venían cruzando la cordillera por la ruta que traían desde el mar de la Plata llegaban acá a estos territorios, ¿ya? Claro, y con ella nosotros tratamos de adentrar al público, a los visitantes, todo este mundo colonial, ya todo este mundo, pero que tratamos de hacer, porque una cosa que
cuando hablamos de enfoque intercultural y también de de la narrativa o de lo que el museo cuenta en cada una de sus salas en esta historia, lo que tratamos de rescatar son especialmente aquellas voces invisibilizadas de estos periodos, ¿ya? Porque muchas veces en los grandes libros aparecen los grandes personajes, la familia, las grandes casas patronales, porque son las que siguen en pie, las que uno encuentra muchas veces en estos lugares. Lo que tratamos de hacer en esta sala es poder visibilizar un poco la voz de la gente que común y corriente que vivió en aquel entonces. Por ejemplo, también todo el mundo afro también, que muchas veces no aparece en los textos de historia, ¿ya? Que forman parte de este periodo. Y evidentemente no podíamos estar ajenos a la figura de la Quintrala, que hasta el día de hoy en torno a ella se han tejido innumerables de historias, mitos y leyendas que dan cuenta de una mujer que a pesar de paso del tiempo sigue vigente acá en la zona, y que hasta el día de hoy la gente, quizás de los pocos personajes más conocidos que vivió acá, que quizás es conocido por todo el país en realidad. Y para explicarle, bueno, aquí tenemos la figura de la Quintrala, ya, bueno, aparece en la lámina acá una mujer que tiene un pelo largo, con un vestido de época, que tiene en su mano derecha un látigo, ¿ya? Tiene el pelo pelirrojo o rojizo, de ahí su nombre, Quintrala, que tiene que ver con con el tema del quintral, que es una suerte de parásito que uno encuentra muchas veces en las zonas centrales, algunas zonas, algunos árboles o arbustos que tienen una suerte de flor roja. Bueno, algunos de los escritos señalan de que a raíz de eso es porque se le apoda la Quintrala, por ese color rojizo de lo que se señalaba de su pelo, y se ve una imagen del interior, una imagen doméstica, o sea, del interior de lo que era la hacienda, que era la zona del ingenio, que quedaba acá en la Ligua hacia el interior. Ya se ve parte de la capilla de la época, en la parte de esta imagen, como segunda imagen, y también se ven lo que son algunos trabajos de indígenas que están llevando una carga de un saco, lo más probable que sean sacos de papa y todo, pero particularmente en esa época era muy conocida esa hacienda en particular por lo que era la cosecha de caña de azúcar, ya de acá, para la economía local y regional incluso, una de las haciendas más importantes que suministraba este producto, la caña de azúcar, ya a la zona central y zonas de Quillota y también de Santiago, provenían de la hacienda de la Quintrala. Da la importancia también de esta hacienda para lo que era la economía a nivel más regional en lo que era el siglo XVII durante la colonia. Súper. Mira, Darío, tengo una consulta en relación a lo que es, porque me imaginé lo que ya es la historia, que la verdad es impresionante porque uno empieza a recordar todo lo que alguna vez nos pasó, ¿no? Cuando iba en enseñanza básica, entonces fue como recordar, pero ahora como pensando en esto que estamos visitando el museo, de hecho me imagino como si estuviera en ese lugar, como es un espacio grande, ¿cierto? Dijiste que es un pedazo de como un retablo. Ahora mi pregunta va enfocada en la técnica de la pintura, porque veo muchos claros, oscuros, y me gustaría que nos comentaras un poquito, por ejemplo, ese rojo, ¿con qué está pintado? ¿Cuál es la técnica un poco? Y mira, lo primero, el artista lo que hace, él trabaja con modelos, ¿ya? O sea, el rostro de la mujer que ven usted ahí es alguien que posó para este mural. Hay todo un trabajo de investigación previo, para poder contextualizar históricamente la composición de la obra, es decir, el vestido de época, la construcción que se ve en la misma, porque acá se ve una parte, falta gran parte de lo que es el mural, ¿ya? Y en gran medida, como les comentaba, él toma fotografías de modelo y después va pintando directamente lo que es, en este caso, una pared que tenemos nosotros en el museo, que es preparada con una base, ¿ya? Y sobre él va pintando en este caso, especialmente pintura de lo que es esmalte, ¿ya? Y que va aplicando un poco acá en esta base. Lo interesante también, él hace un juego también, ahí se ve en la imagen una mirada pero penetrante de esta mujer, que se ve, pero tiene ese juego que cuando tú la ves física, o sea, presencialmente la obra, ya este gran mural,
tú te vas moviendo y la mirada de la Quincala te va siguiendo. O sea, en el fondo hace ese juego que tiene un nombre, que ahora no me acuerdo muy bien, ¿ya? Pero tiene ese juego que evidentemente una persona que tiene una gran experiencia en lo que es la técnica en este sentido, que él muy estudioso en este sentido, dispone y despliega ese juego, ya que en realidad cautiva, en el fondo es como tú estás presente en esta obra, te envuelve un poco en su mirada y en el fondo y te vas compenetrando un poco en este espacio que como les comentaba yo, tratamos de hacer estos espacios mucho más multisensoriales, ya que complementan a esta experiencia, a este lugar, porque nosotros en este espacio, que es un espacio de una sala más pequeña, eso sí, no es tan grande como otras salas, pero recreamos, por ejemplo, la materialidad de la época, ya lo que es el adobe, la quincha, entonces la sala está, en cierta manera, con ese tipo de elementos decorativos, hablando museográficamente, pero que se van desplegando distintos elementos multisensoriales que permiten complementarse como una suerte de museografía de inversión que se llama. Entonces están todos estos estímulos, aparte te encuentras directamente con este gran mural cuando está entrando a la sala y todos estos elementos que te permiten tener una experiencia más entretenida en general y en el fondo yo creo que te cautiva un poco más. Eso es lo que tratamos de hacer y por lo menos a raíz de los comentarios que nos brinda el mismo público o la gente, nuestros visitantes, ellos también nos dicen que se logra esa experiencia en realidad. Sí. Pensé que estaba muteada, perdón. Con respecto a eso, Francisco, yo estaba pensando, hay hartos edificaciones o, ¿cómo lo podemos decir? Bienes culturales que son bien delicados, como tú decías en un principio. Por ejemplo, una pintura, tú no la puedes llegar y tocar con tus manos. Y por eso es que obviamente las galerías de arte están como separadas para que el público no las toque, lo mismo pasa en los museos. Nosotros estábamos hablando anteriormente de estas réplicas en 3D, pero también tienen estas réplicas como de pintura. ¿Cómo lo hacen ahí en una obra, por ejemplo, en una pintura que es algo plano? Hay algunos que tienen relieve, por supuesto, pero no todos. Y ahí también yo creo que va un poco en lo que el artista está tratando de mostrar en una pintura. No sé, por ejemplo, acá lo que estamos viendo en esta imagen, claro, ahí podría ser un poco la textura del pelo, o hay cosas que se sabe, pero en una obra, por ejemplo, abstracta, que no tiene una textura fija, por decirlo de una forma, ¿cómo ustedes manejan ese tema? Ahí hay un trabajo que ha realizado por muchos años el CECAT de la UTEM, solo por nombrar a uno, porque esto no es un patrimonio del CECAT de la UTEM, el CECAT es el Centro de Cartografía Táctil. Hay agrupaciones, entiendo que hay algunas agrupaciones que han trabajado incluso con el Museo de la Ligua, y el mismo Museo de la Ligua, como decía Darío, tiene estas representaciones como en relieve, donde se va traduciendo una obra pictórica. Hay muchas técnicas, y hay distintas técnicas. La gracia está en que esas técnicas son producto de un poco estos conceptos de diseño universal, que en el fondo lo que te está diciendo es, ok, sí, tenemos una pintura, no se puede tocar y hay ciertas cuestiones que se expresan en función de la luz, en función de los colores, en cómo usar la perspectiva y que te dan una sensación de tridimensionalidad. ¿Cómo tú lo traduces? Y ahí surgen estos estudios que hablan de la manera en que una imagen visual se puede transformar en una imagen táctil considerando las limitaciones que puede haber desde el punto de vista táctil, pero también la manera en cómo las personas ciegas tocamos y entendemos el mundo. El ejemplo típico que te dan es cuando tú le pides a un niño ciego que te dibuje una micro.
te va a dibujar una rueda quizá, o unos cuadrados y un tubo, y todo desconectado. O cuando le pides a un niño ciego, una niña ciega que dibuja el cuerpo humano, y probablemente va a dibujar partes desarticuladas, porque la forma táctil de conocer o de entender lo que tocas es fragmentaria. Y es diferente a la forma visual. Tú cuando miras un mural lo miras en su completitud. Cuando tocas el mural inevitablemente lo vas a tocar por partes. Entonces hay ciertos elementos que se pueden traducir y otros que no. Hay ciertos relieves que se pueden traducir y otros que no. E incluso hay posiciones que se van cambiando para dar a entender mejor la imagen. Una persona de pie, por ejemplo, podría tener los pies hacia ambos lados, y eso significa que está de pie y detenido. Eh, Hay cánones que se van haciendo, y obviamente implica una simplificación muchas veces. Esa simplificación para traducir a una imagen visotáctil implica sacrificio, y esos sacrificios se tienen que abordar luego con una buena descripción. Ejemplos buenos de esto hay, por ejemplo, en un proyecto que se hizo en Santiago que se llama Manos a la Pared, que está ahí en la Plaza Mulato Gil, ahí en la zona de Las Tarras. Es un circuito, ahí estoy hablando de uno de los murales, particularmente uno porque es un mural de mata. Y un mural de mata tiene un montón de elementos que son flotantes, que son figuras geométricas, colores, etcétera, pero que se lograron traducir en una placa que da bastante bien a entender el mural. No es lo mismo, pero hay que entender que cuando uno toca, no está mirando con los ojos. Entonces la forma tiene que ser diferente. Y ese trabajo se hace, insisto, a partir, por una parte, de los estudios que se han hecho, pero por otra también de trabajar con la experiencia y trabajar con las personas ciegas, trabajar con las asociaciones, trabajar con la gente que está haciendo creación desde la discapacidad. Y esa adaptabilidad es la que te permite hacer esas traducciones. Insisto, no se trata de pintar la misma pintura, se trata simplemente de buscar la manera en que los elementos principales y más importantes que el artista quiso refrendar los puedas traducir de manera táctil, y que se entiendan también táctilmente, que es una forma distinta de ver. Exacto. Buenísimo. Tu comentario es súper completo porque, o sea, esto también, pensando en las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para que también entiendan que este trabajo que se hace es bien complejo y que es sumamente necesario también involucrar a las personas que van a ser en el fondo las que van a ocupar estos implementos. O sea, todos los podemos ocupar y como bien decías tú, o sea, esto no es solamente restringido hacia un grupo de personas, o sea, yo creo que aquí uno de los grupos más beneficiados justamente son los niños, porque esto también les abre un mundo a ellos de posibilidades y de que en el fondo quieran conocer un poco sobre la cultura, porque generalmente cuando son chiquititos es un poco, pucha, qué lata, esta cuestión, pero si se hace algo entretenido, pucha que cambia la cosa, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Pasamos a la... Perdón. No, solo un comentario más, y no solamente pensar en esto de que estamos haciendo algo para alguien más, sino que cuando estamos creando, cuando estamos buscando estas soluciones, involucrar a esas personas. Y lo mismo con el arte. Muchas veces se piensa en el arte inclusivo como un arte que se traduce para personas con discapacidad. Bueno, hay que pasar al siguiente nivel, que es el arte desde la discapacidad. Exacto. Ahí viste en el clavo. Pasamos a la otra imagen para avanzar. Ahí ya estamos en una sala, ¿no? Sí, estamos en una sala que se llama Sala Pinacoteca. Bueno, se me olvidó comentar al principio que el Museo de la Ligua, ¿ya? El edificio que lo alberga, parte de una de sus salas más importantes, antiguamente era el matadero de la ciudad. Es decir, de matadero pasó a ser museo en el año 85. Y este edificio, este antiguo matadero, como era de gran altura, es un edificio antiguo que tiene una altura por lo menos de más o menos unos
4,5 metros, ¿ya? Cuando se hizo esta primera parte del museo, en la década de los 80, ¿ya? Se hizo un segundo nivel, que es el que estamos mostrando en esta lámina, ¿ya? Y es una sala súper interesante porque nosotros, en nuestra labor como museo, y como todos los museos en general, generamos también exposiciones de carácter temporal, ¿ya? Hasta antes de la pandemia, incluso durante la pandemia hemos hecho exposiciones temporales, en este caso virtuales, pero hasta antes de la pandemia, como museo, llevábamos a cabo al año alrededor de entre 8 o 10 exposiciones, ¿ya? De distinta naturaleza, pero particularmente había un programa que era exposiciones que brindamos espacios para nuestros artistas locales de la provincia y de la región. Y en algunas de esas exposiciones, comprenderán, el museo tiene varios años, entonces se ha ido acumulando obras que han sido donadas por los propios artistas al museo como parte de un lugar en el cual va a atesorar el arte local. Y nosotros destinamos este espacio para la exhibición, ¿ya? De estas obras que son en distintos formatos, ya obras que son, incluso también hay esculturas que se ven también en la imagen que estamos viendo en este momento, y que en el fondo lo que entonces recrea un poco la colección que el museo ha ido atesorando en la última década respecto a lo que es el arte de acá de la provincia de Petorca. Nosotros contamos, por lo menos son alrededor de 45 obras de distintos formatos, ¿ya? Las que están en exhibición en esa sala, pero tenemos otras que por espacio no podemos todavía exhibir. Por lo mismo, el museo, podemos decir de que cuenta con quizá la colección de arte, al menos de acá de la provincia de Petorca, más importante, ¿ya? Reunida, me refiero como colección, ¿ya? Y ahí también, como bien decía Francisco, siempre nuestro esfuerzo, nuestro trabajo apunta un poco a eso, a cómo hacer avanzar en lo que es accesibilidad universal a nuestros contenidos. En ese proceso, evidentemente, es un proceso de continuo aprendizaje, de mejoras continuas. Nosotros también tratamos, incluso en este proyecto de renovación de la museografía, contamos con la asesoría de algunas agrupaciones que, por ejemplo, de personas con discapacidad que nos colaboraban para poder trabajar un poco y hacer mucho más que lo que se iba ¿cómo se llama?, a instalar o a montar fuesen realmente útiles para distintos públicos. Y esa mirada, ya, que tratamos también de ir por eso nosotros nos referimos a ir avanzando, porque son espacios grandes, ya, y nosotros somos un equipo reducido, pero tratamos de ir avanzando para que ir derribando un poco esta primera etapa, estas barreras físicas que quizás tienen muchas veces los espacios culturales, pero nos interesa mucho también trabajar ese ámbito más intangible, ya, respecto a hacer accesible e inclusivo lo que es la labor del museo. Y ahí apuntamos un poco a otro aspecto, que lo que hablaba un poco Francisco, respecto también de entregar protagonismo a esta comunidad amplia y diversa en la propia generación de políticas museales que el museo quiera implementar en todas sus distintas dimensiones. Una consulta, Darío, en cuanto a esta sala. Bueno, esta fotografía es la exposición que está con los cuadros y con las esculturas que van dejando los artistas, por lo que señalas, sí. O va cambiando, va interactuando un poco, como para conocer un poco más. Claro, esto les comentaba, esto corresponde a lo que es la exposición permanente del museo, en este caso de las obras de artistas locales, ¿ya? Claro, y en ocasiones, como tenemos otras obras que están en depósito, nosotros vamos como renovando habitualmente lo que son el tema de las obras, ya, porque son variadas obras de distintos formatos, pero también muchas de este tipo de cosas dependen del estado de conservación en que las obras se encuentran. Ya muchas de las que ustedes ven ahí son obras que incluso hay grabado, pero la mayoría son obras hechas en tela, son óleos, ¿ya? Tenemos también obras que están en papel, que requieren otros cuidados, entonces tratamos un poco de quizás exhibir aquellas obras porque se requieren ciertas condiciones. Lo que sí también nos interesa es poder, y ahí estamos trabajando también, de poder llevar todo esto material a distintos rincones de nuestra provincia. De repente la gente de la región de Valparaíso quizás conoce poco para acá, para estas zonas interiores, pero comentarles que la provincia de Petorca es la provincia más grande en superficie de la región, ¿ya?
Entonces, muchas veces hay lugares muy distantes de acá, de lo que es la ciudad de La Ligua, particularmente de estos espacios culturales que hay acá en la zona, ¿ya? Y que la idea nuestra, no solamente con las obras, sino con distintas cosas que nosotros estamos desarrollando, incluso ahora estamos trabajando un proyecto de esa naturaleza, de llevar un poco toda esta mirada mucho accesible, intercultural, inclusiva, a distintos rincones con muestras itinerantes, de poder circularla, evidentemente, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, poder llevar un poco todo este trabajo que hemos ido desarrollando a los distintos rincones, especialmente de zonas más apartadas, no hay zonas rurales, en las zonas precordilleranas. Nosotros a veces nos toma todo el día en ir, por ejemplo, a una escuela rural del interior o a una junta de vecinos que de repente tiene mucho trabajo comunitario. Entonces, se está trabajando un poco con la gente en esta mirada mucho más de llevar no solamente a los espacios culturales, sino desplegar un poco este trabajo en el territorio, en realidad, que es lo que nos interesa y nos motiva, en realidad. Perdón, ahora sí. Con respecto a eso, Francisco, ustedes hacen harto trabajo también con escuelas, con la comunidad también, ¿no? Hacen talleres que están enfocados a la comunidad. Efectivamente. Ahora, pre-pandemia, eso era mucho más fácil. Nos movíamos, hacíamos alianzas con municipios, visitamos hartas escuelas, hacemos trabajo con otras instituciones, con museos, etcétera. Post pandemia se ha vuelto un poquito más complicado, y ahí son distintos los desafíos. Los últimos 2 días del patrimonio, por ejemplo, han sido días del patrimonio en casa, ya con actividades en línea, donde la ventaja es que tú puedes difundir actividades accesibles que se están haciendo en Santiago y verlas en Punta Arenas, o algo que está pasando, no sé, en Quillota, lo están viendo en Arica. Es una súper gran ventaja, porque en el fondo te permite también diversificar y democratizar esos contenidos frente al público. Pero tiene una desventaja, y una desventaja bien fuerte, que tiene que ver por una parte por la cobertura del Internet, digamos, que es un problema que, claro, en términos de la difusión del patrimonio puede ser menor frente al problema que implica la educación hoy en día, por ejemplo. Pero por otra parte nos pasa, y nos ha pasado, nos dimos cuenta y nos pusimos a trabajar en ello, que claro, que estamos difundiendo contenidos culturales, pero que no son para todos, y lamentablemente no son para todos. Tenemos que pensar que la cultura y el patrimonio se entienden como bienes públicos en la legislación actual, en la ley 21.045 que crea el ministerio, y que en ese sentido nos obliga también a pensar que ese contenido debe estar disponible para todo el mundo. Y ahí hemos puesto el esfuerzo, sobre todo en los últimos 2 días del patrimonio, en nosotros tratar de levantar presupuesto y dotar a estas actividades tanto en vivo como cápsulas de video que hemos ido suplementando, no financiando, pero suplementando con intérpretes en lengua de señas. Claro, las personas ciegas no vemos, pero sin embargo igual podemos disfrutar de una buena obra de teatro. Muchas veces hay buenas descripciones, los conversatorios son accesibles. Pasa esto que está pasando hoy día, que Darío habla de un tema, de una sala, Alejandra le pregunta, hay más descripción. Entonces, en ese sentido, claro, las personas ciegas no lo estamos viendo, pero podemos acceder a esa información. Pero la comunidad sorda no. La comunidad sorda es muy visual, pero requiere de adaptaciones que no todo el tiempo están disponibles. Y ahí nosotros hemos puesto el esfuerzo y las ganas estos últimos 2 años, y hemos ido aumentando esa cobertura. Hemos logrado ya en este segundo año, solo en este segundo año, más de 100 minutos. Suena poquito, pero son hartas cápsulas y es harto trabajo y es harto presupuesto, de cápsulas de video, más 23 actividades en todo Chile, con interpretación directa en lengua de señas. A eso hay que sumar lo que pasó el año pasado, y la verdad es que la demanda ha ido aumentando, y ahí está también como la ganancia de todo esto. Es un trabajo que hemos realizado, no sé, los últimos 5 años, pero ya la gente que se relaciona con el Día del Patrimonio Cultural y que tiene espacios culturales o desarrolla actividades culturales, entiende y siente la necesidad de dotar a su espacio, a sus actividades, con medidas de accesibilidad. Y eso al principio no era así.
Y ese es un triunfo también, es un triunfo, una ganada, y es producto del trabajo que realizamos. Em, eh, no, eso. Insisto, es un trabajo bien, bien arduo, bien a pulso. Uno lo puede ver como chiquitito, pero pucha que es difícil cuando no está instalado el tema de la accesibilidad. La verdad es que levantar los recursos no es tan simple. Y y dependemos mucho de esa necesidad, y esa necesidad, como te digo, ha ido penetrando y cada día tenemos más. O sea, este año quedamos con muchas actividades que no pudimos dotar de interpretación en lengua de señas, porque no nos da los tiempos ni los presupuestos, pero nos tiene súper contentos que se produzca ese cambio hacia pensar que la cultura y el patrimonio tienen que ser accesibles. Sí, cierto, todo lo que has dicho y claro, un tema de presupuesto en realidad nos afecta a todos, no solamente en eso, sino que nosotros también, imagínate, para estar acá, para poder accesibilizar, también necesitamos un intérprete, bueno, en este caso una facilitadora, eh, porque claro, somos, sobre todo siendo un programa inclusivo, lo tenemos que tener. Ya se nos está pasando el tiempo, se nos pasó volando, está muy interesante. Estos invitados estamos como para estar toda la noche, pero lamentablemente tenemos que cerrar. Lo único que les digo que, bueno, a todos los que nos están viendo, darles el dato que ya están las bases disponibles para el festival. Pueden visitar nuestra página en festivalfia.webnode.cl. Y ahí pueden encontrar las bases, también nos pueden escribir directamente a contacto.festivalfia@gmail.com, y ahí, bueno, ahí les damos todas las informaciones necesarias para postular al festival. Darle las gracias a Darío y a Francisco por esta súper interesante conversación. Y sí, por mi parte también. Sí, agradecer también, como bien decía Carola, todo lo que ustedes aportaron a lo que es el arte inclusivo y también a Familia Inclusiva, que soy parte, y agradecerles sobre todo a la facilitadora para poder hacer llegar todos estos mensajes y este gran conversatorio que finalmente fue, y este recorrido por un museo, por el Museo de la Ligua. Agradecerles a ambos, a Darío y a Francisco, por su participación. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Alejandra, gracias Carola, pucha, siempre disponible y dispuesto para poder colaborar y para seguir trabajando y empujando la inclusión en un ámbito que es tan importante, que es la cultura. La cultura nos hace diversos, la cultura nos hace interesantes, la cultura nos da identidad, la cultura nos une. Es súper importante que nos una también a las personas con discapacidad. Bueno, también reiterar mi agradecimiento por esta invitación y, bueno, nuestra experiencia en lo que es la inclusión desde el ámbito de los museos en general. Sé que es sumamente importante el trabajo asociativo, el trabajo colaborativo, ya con distintas entidades, instituciones, colectivos en general. Por lo mismo quiero, bueno, tratar de, ojalá que esto podamos más adelante seguir comunicados para ver cómo podemos colaborarnos mutuamente en este desafío de ir avanzando en accesibilidad y ir avanzando en inclusión, especialmente lo que en el ámbito del arte y la cultura en general. Ojalá que puedan más adelante poder visitarnos en el museo para puedan presenciar en vivo, en directo, lo que hemos ido avanzando en accesibilidad universal a nuestros contenidos, y también a la gente de la región cuando las restricciones sanitarias se levanten a futuro, para ser optimistas, ojalá que también puedan visitarnos y poder recorrer el Museo de la Ligua. Así que yo feliz y, bueno, más adelante estoy dispuesto para lo que esté inconveniente en alguna otro tipo de instancia de conversación para poder, porque es un área que me fascina mucho y en el cual he dedicado bastante tiempo en mi vida profesional en este último tiempo, acá desde el Museo de la Ligua. También vamos a tener que hacer un tour. Sí, el festival.
hacemos un tour del festival con Familia Inclusiva y los vamos a ver. Así es. Ya. Alejandra, ¿eso estamos? Sí, solamente agradecer y bueno, cerramos por hoy. Nos pasamos un poquito, pero bien, agradecidos por todo. Que estén muy bien. Chao, chao.